El objetivo de esta cápsula es identificar las características del psicoanálisis presentes en el artículo seleccionado, además de realizar un análisis epistemológico sobre este, donde se define el objeto de estudio, los supuestos ontológicos, la concepción del ser humano, la relación sujeto-objeto y la metodología empleada, con el fin de reconocer la coherencia de este con el paradigma en el que se enmarca. También se creará conclusiones acerca del paradigma, la pluralidad dentro de la psicología y el estatus científico de esta. El principal exponente de este paradigma es el conocido autor Sigmund Freud, el cual es considerado el padre del psicoanálisis. Otros autores reconocidos de este paradigma son Winnicott, quien postula la importancia del vínculo madre-hijo en la infancia. Melanie Klein, por otro lado, revela relaciones objetales. Además, encontramos la psicología analítica de Jung, el psicoanálisis lacaniano, entre otros. El psicoanálisis fundado por Freud se basa en el estudio del aparato psíquico de las personas, enfatiza en el inconsciente, establece la estructura de la personalidad dividiéndola en tres, el ello, yo y superyo. Además estudia la libido, las pulsiones y el desarrollo psicosexual del ser humano. El psicoanálisis brinda una terapia mediante la asociación libre, análisis de sueños y hipnosis. El artículo tiene como finalidad conocer la incidencia que tienen en adolescentes víctimas de abuso el hecho de relatar, contar, narrar el suceso y relevar la función, centrándose en el valor e importancia que tiene este suceso. Además se centra en la relevancia que tiene este relato en el tratamiento con psicoanálisis. El artículo además expone en qué contexto surge el relato, cuáles son los aspectos traumáticos que deja la vivencia del abuso del afectado, cuáles son las formas de contarlo y cómo éstas varían en función del trauma. Los conceptos centrales empleados son el abuso sexual, adolescentes, intervenciones clínicas, psicoanálisis, trauma, relato, subjetividad. La metodología que se puede distinguir en el artículo es cualitativa hermenéutica de tipo exploratorio. Dentro de los resultados se puede ver que a través de la observación de las terapias y formas de narrar lo acontecido por los adolescentes, se pudo llegar a diferenciar qué formas de contar son menos agresivas para ellos, para así a futuro mejorar la calidad de terapia empleada en este tipo de situaciones, de modo que sea más soportable para los jóvenes desenvolverse. Dentro de los supuestos ontológicos, podemos destacar que el psicoanálisis postula que la realidad se construye en base al pasado y experiencias de cada uno, y está determinada por el inconsciente. Por lo tanto, esto corresponde a una postura constructivista, donde tanto los individuos como los grupos construyen modelos de atribución de significado al mundo y a sí mismos. Esto quiere decir que varía en función de cada uno, lo cual demuestra la subjetividad de la realidad planteada por el psicoanálisis. Esto se puede identificar en el artículo, ya que cada adolescente tiene la realidad subjetiva respaldada bajo las ocurrencias del pasado de cada uno. Los analistas brindan una psicoterapia distinta a cada adolescente considerando sus contextos. Dentro del psicoanálisis, la concepción que se tiene del ser humano es que es un ser pasivo, que está guiado por el inconsciente y por pulsiones. Estas últimas se definen como un estímulo que desestabiliza la tendencia a la inercia presente en la vida psíquica, ejerciendo la función de un vacío que exige que un acto sea realizado para suprimir el desequilibrio tensional provocado por ella. A lo largo del artículo, se consideran a los adolescentes como un sujeto singular y subjetivo, es decir, este posee percepción y valorización propias sobre el pensamiento, sobre su vivencia y lo que ésta contrae en ellos. Esto no se condice con el psicoanálisis, ya que en el artículo se concibe al ser humano como un ser de pensamiento y actuar consciente. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Según Andrade, la forma del pensamiento del ser humano e intencionalidad funcionan en la medida en que se hacen probables mediante el lenguaje, funcionando este en niveles conscientes e inconscientes, donde el inconsciente usa el lenguaje para exteriorizarse en la conciencia de la persona. Al analizar el artículo, el fenómeno que se estudia es la incidencia que tiene el hecho de hablar, narrar o contar la experiencia de abuso en el abusado. Es decir, el objeto de estudio es el fenómeno que se produce en el afectado por el hecho de transformar su vivencia traumática en palabras para contarlo, narrarlo o describírselo a otro. Esto da cabida a que los procesos inconscientes sean exteriorizados en la conciencia para luego poder expresarlos verbalmente, por lo que lo expuesto en el artículo estudiado es coherente con el paradigma al que se rige. El paciente y el psicoanalista están estrechamente involucrados. Esto se evidencia ya que se utiliza el método cualitativo hermenéutico, el cual pretende conocer cómo se ve el objeto a través de sus actitudes, lo cual es representado por medio de las emociones que éste expresa en la terapia mediante la asociación libre,
que es un método para hacer que algunos aspectos de las ideas y recuerdos que resulten demasiado traumáticos para ser accesibles por la conciencia puedan ser revelados indirectamente a través del lenguaje. La relación que se da entre el psicoanalista y el objeto investigado es directa, es decir, se influyen mutuamente, lo cual se menciona textualmente en el artículo. Paciente y psicoanalista están involucrados y no todos los psicoanalistas están preparados o son capaces de escuchar. Es por esto que sí existe coherencia entre el artículo analizado y el psicoanálisis. La metodología utilizada en el psicoanálisis se basa en intentar conocer al sujeto y sus experiencias pasadas, además, darle interpretación a lo que él dice y la forma en la que lo narra. En este artículo se ve una coherencia con el paradigma, ya que en la metodología se explica que se intentó obtener una familiarización con el objeto y además de evaluar las interpretaciones, también hacen que la persona en terapia comparta el evento traumático en la sesión para que pueda transformarlo en una experiencia consciente, con el fin de que se pueda conectar con el afecto y la angustia, ya que el psiquismo necesita de esta articulación. Todos los casos escogidos en este artículo poseen rasgos distintivos. En este se utiliza un diseño metodológico de carácter exploratorio que corresponde a un tipo de investigación que busca comprender un problema que no está claramente definido, sin proporcionar resultados concluyentes. Además, se emplea un análisis cualitativo de tipo hermenéutico, lo cual se condice con métodos de terapia psicoanalítica. Lo que implica este tipo de relación es que permite que el psicoanalista observe, analice y escuche atentamente al paciente, permitiendo identificar de manera más precisa las emociones, sentimientos y ciertos rasgos que son evidenciables solo de manera directa. Gracias a la pluralidad de la psicología es que es posible llevar a cabo investigaciones como esta, donde se incorpora la psicología clínica con el psicoanálisis, en la cual no se ve intervenido otro paradigma, ya que cada perspectiva toma su objeto de estudio y metodología de forma diferente con el fin de retroalimentar la concepción del ser humano, lo que hace imposible la reducción o integración de una perspectiva con la otra. Es por esto que gracias al punto de vista psicoanalítico es que se puede recorrer por el pensamiento de los individuos, analizando y profundizando su experiencia traumática, con el fin de transformar estas escenas confusas en recuerdos penosos, para desde allí poder trabajar a lo largo de las sesiones mencionadas en el artículo. El psicoanálisis es el paradigma de la psicología más adecuado para analizar al sujeto particularmente de una manera subjetiva, ya que se centra netamente en él y cómo éste vive sus sucesos vitales significativos como lo es un abuso. Dado que cada acontecimiento es diferente, independiente de que sea un abuso como tal, el psicoanálisis se ajusta a la realidad de cada uno buscando las soluciones adecuadas, generadas específicamente a un ser humano dueño de su propia experiencia. Con respecto al estatus científico de la psicología, podemos concluir que está considerada como una ciencia transdisciplinar, lo cual la diferencia de otras. Sin embargo, en cuanto a métodos y criterios, usa los mismos que otras disciplinas científicas. La diferencia principal de la psicología con otras áreas recae en el hecho de que los psicólogos no crean resultados científicos, aunque se basan en investigaciones científicas, pero el estatuto epistemológico de la psicología aún se encuentra en juicio.